Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad, todos mis amigos de Low Carb Chile me dejaron solo, triste y botado, así que busqué a una amiga ya de tiempo, como 2 años ya, y ella nos va a dar su testimonio, porque el caso de ella es muy especial, y le pedí que viniera y nos contara su testimonio. Carolina Arañas. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, súper bien. Feliz de tener esta posibilidad de poder compartir mi experiencia en relación a la alimentación y los beneficios que trajo para mi vida en realidad. Oye, Carolina, abuelo pájaro, nosotros nos conocimos por la Isa, ¿no? Por la Isidora, sí. Ya. Sí. Lo que te llamó la atención del caso de Isidora es que ella bajó de peso. Por ahí fue la cosa, ¿no? Claro, es como el primer efecto que uno ve y dice, oh, qué maravilla, mi cuñada bajó mucho de peso, fue impresionante. Y fue así como, ya yo también quiero. Bueno, un poco contando mi experiencia previa a la alimentación, fue que yo desde el año 2016 trataba de quedar embarazada y la verdad es que no podía. Todo el mundo me decía, Caro, es porque estáis estresada, estáis muy ansiosa. Entonces yo dije, ya, bueno, sí, puede ser y todo. Ya había visto obviamente tratamientos médicos y lo único así como relevante o importante que tenía en los diagnósticos era que tenía ovarios poliquísticos, pero ninguno en la cavidad uterina. Entonces el doctor decía que si no había molestias, si no generaban nada, si no estaban creciendo y a mí no me generaba dolor, no era necesario operar y que no era un tema que impedía en el fondo el embarazo. Entonces, bueno, seguí. El año 2018 me caso con mi pareja y al tiempito, al mes o 2 meses, quedé embarazada. Cuando quedo embarazada, lo pierdo como a las 9 semanas y ya era mi segunda pérdida y por ende fue así como un proceso bien doloroso. Todo el mundo cuando quedé embarazada, digo todo el mundo, mi familia, los parientes cercanos que sabían Claro. del proceso que estaba viviendo, me decían, Caro, viste, te relajaste y quedaste embarazada al tiro y la cuestión. Bueno, el desenlace no fue positivo y ahí tuve la pérdida. Posterior a eso, vuelvo a quedar embarazada y en esta oportunidad se genera un embarazo ectópico. Entonces el huevito no fue viable porque empezó a crecer en la trompa, lo que me llevó a generar un aborto, pero con un legrado y obviamente corte de la trompa izquierda. En dicha instancia ya el proceso era mucho más doloroso, porque no era un simple aborto, sino que ya era una trompa menos, y ya el proceso de embarazo, según los médicos, iba a tener que ser necesariamente con fertilización in vitro. Todo esto acompañado del proceso en sí emocional que conlleva, así que acompañada de psicólogo, de psiquiatra y todo lo que significaba, pastillas y cosas. Y con mi esposo decidimos irnos a Santiago a una clínica, la clínica IBI, para Eso te iba a poder preguntar. generar... ¿Tu esposo también entró en el tratamiento? Claro, entramos ¿Él los dos en estudio. también tomaba medicamentos? No, él no. Ah, ya. Entonces, cuando se genera el tema de iniciar en Santiago el tratamiento de fertilización, obviamente no hacen estudio a los dos. En el fondo la fertilización in vitro era netamente porque yo ya tenía una trompa menos y lo más viable o lo que mencionaban los doctores que iba a ser más efectivo era poner directo el huevito ya listo en el útero en el fondo para que siguiera todo su desarrollo.
Bueno, y ahí obviamente me hacen exámenes a mí y a Marcelo, que es mi esposo, y a Marcelo le salieron que sus espermios eran un poco lentos. Eso dijo el doctor. Pero también le dijo esto de aquí, esto la primera instancia que fuimos, así. Entonces dijo, no, pero de aquí a 3 meses, que más o menos va a ser el proceso que se va a demorar Carolina en tomar hormonas, en empezar a sacar la medición cuantitativa de óvulos y de todo eso. Tus óvulos mejorando tu alimentación, tus espermios, perdón, de Marcelo, podían cambiar la condición. Entonces, bueno, iniciamos el tratamiento, todo lo que significa el proceso en sí, que requiere de un acompañamiento también de otros profesionales y todo, y a ponerse hormonas, po. Así que no quedaba de otra que empezar a pincharse, tomar pastillas y una serie de cosas. Finalmente llegó el día de medición de los óvulos y ahí nos recomendaron de que los huevos se fueran a estudios genéticos de Estados Unidos, que obviamente también era otra cantidad importante de lucas a gastar. Pero como ya estábamos en esa condición y en esa situación, uno ya lo único que quiere es como ya darlo todo, emocionalmente, económicamente y todo lo que significa para que esto salga efectivo, pues, y resultara. Así que bueno, dijimos que se fueran a estudios genéticos y la primera instancia no me resultó. Entonces, y el doctor lo asoció a que era un estado emocional que yo estaba viviendo, que estaba muy ansiosa y todo, y no resultó en el sentido en que ni siquiera me lograron extraer los óvulos, o que no ovulé, ni siquiera uno, nada así. Entonces me volvieron a hacer otro tipo de tratamiento mucho más invasivo y ahí me lograron sacar 8 huevitos. Y es como un poco la historia de yo tenía 10 perritos, más o menos así. Porque de verdad que tenía 8 huevitos y de esos 8 tenían que esperar 3 días recién para irse a Estados Unidos y de esos 8 quedaron 5. 3 no resistieron el proceso, se murieron antes, y de los 5 quedaron 2. Los otros no eran viables, en el fondo si me los ponían se iban a perder. Como por información cromosómica, información genética, no eran viables. Así que, bueno, quedaron 2, que esos 2 eran así como los power, los que estaban con todo. Y el doctor nos dice, Caro, mira, yo te sugiero que mejor hagamos un solo proceso de fertilización y pongamos los 2 huevitos al tiro y todo. Ya, perfecto. Pusimos los 2 huevitos y supuestamente si es que se desarrollaban bien o iban a ser mellizos porque iban huevitos diferentes. Y bueno, lamentablemente pasaron los 14 días que uno espera el resultado de la famosa beta y no pasó nada. ¿Cuánto tiempo se demora eso desde que te sacaron los 8 óvulos? Yo en verdad, como te comentaba al principio, que el primer tratamiento como que no me resultó y me tuvieron que ser como más invasivo el proceso. Duró desde mayo hasta agosto que me hicieron la fertilización. Desde mayo hasta agosto. Ya. Sí. Fue un poco más largo que en cualquier otra persona. Bueno, y ahí en agosto ya efectivamente terminamos con el proceso que no resultó, no fue viable. Y mi cuñada Isadora había comenzado con esta alimentación en marzo de ese año. Entonces ya en agosto tenía una pérdida importante de peso y ya se veían todos los efectos positivos que había generado en ella este cambio de alimentación. Que era, por ejemplo, ella sufría mucho de dolores de cabeza, se quedaba dormida. A mí me gustaría traer a la Isa acá, porque el caso de ella también es súper fuerte. Sí. Y generó un impacto tal que te llevó a esta instancia a cambiar tu alimentación. Pero bueno, pero estás hablando de que, claro, desde marzo a agosto, pero tú no nos juntamos en agosto, po. Nos juntamos. No, pues en enero. Sí, en enero. Bueno, pero
yo ya en agosto en el fondo terminé mi tratamiento, que no resultó, con una depre, si estaba deprimida antes, ya ahora con una depre mayor, porque ya en definitiva había ocupado todos los recursos y ya también un poco soltando la dinámica o la esperanza de ser mamá, porque ya habían hecho todos los estudios, todas las cosas, entonces ya no quedaba mucho más que hacer. Bueno, todo esto con todo el tratamiento hormonal invasivo que tuve una pérdida, o sea, un aumento de peso considerable. Yo mido 1,60 y siempre mi peso promedio había sido máximo 60, 63 kilos. O sea, es decir, hasta antes de esto, el tema peso no era tema. Eso me estás diciendo. Ya. Sí, no era tema. Sí tenía todas estas condiciones en el fondo, acné, ovarios poliquísticos, temas en relación a los estados de ánimo, muchas cosas asociadas también a temas hormonales, yo creo, y ese tipo de cosas. Bueno, veo los cambios significativos en mi cuñada y ya en enero dije, ya voy a iniciar esta cuestión de la alimentación. Obviamente el primer plus, porque con todo el tratamiento hormonal aumenté de peso considerable y las cosas que sentía era cansancio, mucho hambre todo el rato, así como que me levantaba pensando en comida. Eso era lo que más me llamaba la atención. Bueno, yo nunca tuve tratamiento de ese tipo y siempre fui así. Bueno, y después en enero le comento a la Isa que quiero así como que me enseñara cómo lo hacía y todo, y me hizo ponerme en contacto con Mañoso. Y bueno, y ahí tomé contacto en el fondo, un poco interiorizándome de todo, y yo creo que de verdad que fue significativo los cambios que uno va sintiendo, así como al instante, es como, no sé, al segundo día ya me sentía hasta con más ánimo, dormía mejor, el tema de mi acné en mi cara, yo creo que esas fueron unas cosas más notorias, porque también yo siempre tenía como mi cutis súper graso en la zona T, la nariz, la frente muy grasa y muchas espinillas. ¿Y tú, este cambio del acné, como al cuánto tiempo lo notaste? Eso no me lo habías contado. No, eso lo noté así como, yo creo que como a la semana o 2 semanas que dejé de producir así como esa sebosidad en la cara. Y obviamente que donde me empezó a cambiar la calidad del cutis, me empezaron a salir menos espinillas, menos puntos negros, el cutis me empezó a cambiar, el dormir también, empecé a descansar mejor. Y bueno, y eso mismo, esos fueron como los cambios automáticos, yo digo, como los instantáneos. Entonces al tiro uno dice, ya, esta cuestión tengo que seguir, o sea, porque de verdad que me trae muchos beneficios y todo. Lo que sí notaba, a mí nunca me dio así como dolores de cabeza fuerte que dice, ¿no? Esta gripe. Keto flu. ¿Cómo le llaman? Keto flu. Claro, yo nunca me sentía en realidad ninguna molestia. Lo que sí sentía era mucha sed. Sentía la boca así, pero casi así como media pastosa, como cuando uno se come una entraña fría. Sentía así como la grasa, así era mi sensación. Entonces era como agua todo el rato de manera permanente. Y yo creo que lo otro que costaba mucho era como sacarse el hábito de desayunar, almuerzo, once, porque son hábitos que uno los trae asociados con la familia, pues son instancias de compartir, al menos acá en la cultura es como compartir en relación a comer, a tomar desayuno, a almorzar. Sí, pues sí, me acuerdo de que, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, 1 o 2 meses, y me mandaste una foto de un tremendo churrasco que te había llevado tu marido. Algo así era, claro, ¿no? Claro, sí, porque él no estaba en esta alimentación y era yo nomás, entonces era más difícil poder coordinar un poco eso, po. ¿Y te sentías mal después, po? Por supuesto, pues me da porque me comía a lo mejor el churrasco y después me sentía pésimo, hinchada, además del cargo conciencia y todo eso asociado. Pero
Pero bueno, ahí de a poco lo que me hizo muy bien y me recuerdo también en un momento lo conversé contigo, fue el tema de el magnesio, que yo estaba tomando como menos cantidad y ahí fue cuando tú me mencionaste cómo tenía que regular en el fondo la cantidad de magnesio. Sí, me acuerdo. Porque sí yo creo que el único malestar así como que tuve eran los calambres. Claro. Que me Y daban que así como en la pantorrilla y cosas. que se te reguló con el magnesio y la introducción de la sal. Sí. Oye, una consulta, en tu tratamiento para concebir todo esto que hicieron, nunca hablaron de magnesio. No. Ya. No, nunca. Bueno, y ahí empecé con toda la alimentación, que ya, no sé, a los 6, 7 meses ya estaba en el peso así como 62 kilos, ya había bajado mucho, ya me sentía así regia, estupenda, ya muy bien con todo. Para nada pensando en guagua ni en quedar embarazada, porque ya me habían dicho que no, y ya todas esas expectativas. La habías hecho toda ya, pues está ahí como resignada. Claro, sino que más que nada era como para sentirme bien yo, y ya con todo este tema, los beneficios como te nombraba, del acné, del dormir, y no sentirme cansada, porque de verdad, y esa ansiedad que te daba antes, todo el rato era comer, comer, pensar en comer, y porque te daba hambre en realidad, ya no estaba, entonces también eso era súper agradable. Y me acuerdo que en agosto no me llega mi periodo y yo fue así como, debe ser desorden hormonal. La típica de uno que se autodiagnostica todo. Entonces en dije, agosto y debe habías ser partido en enero. Y ya en agosto estaba pesando 58 kilos, ya más que regia, más que contenta y todo. Claro. Así que, pero no me llegaba la regla y dije, esto debe ser desorden hormonal, donde estoy bajando de peso y sería. Yo fumaba mucho, eso sí, nunca lo dejé, Ya. hasta que quedé embarazada en el fondo. Entonces yo decía, no, debe ser desorden hormonal, nunca sentía ni molestias con el olor a cigarro ni nada por el estilo. Ya había pasado un mes más, venían las fiestas patrias y mi esposo, ya esto era el año 2000, ya estábamos en pandemia, y mi esposo me dice, Caro, va a venir el 18 de septiembre, ¿por qué no te hacía un test de embarazo? A lo mejor estás embarazada si no te ha llegado la regla. Yo le digo, no creo, si no me he sentido nada raro, yo creo que es desorden hormonal. Bueno, pero no le pongáis tanto copete, entonces, no sé qué, yo igual ya no estaba tomando, pero sí de repente, no sé, su vino, instancias en las que uno comparte y todo. Una cosa poca. Claro, y sobre todo en fiestas patrias que uno también, y aparte que ya estaba regia, entonces era así como ya, si me salgo un poco, no afectan tanto. Pero él insistía en que me hiciera un test de embarazo. Y yo la verdad es que decía, no, ¿para qué? Como que no quería porque sentía que no estaba embarazada. A todo esto, una consultilla, en todos estos meses, esto es de pura ignorancia nomás, y diciendo que hiciste un tratamiento tan largo, no sé cómo llamarlo, extenuante, ¿no tuviste idas al médico después? ¿No hay nada intermedio? No, porque ahí como que cerré el proceso y dije ya no más. Lo que sí también yo noté como cambio dentro de la alimentación era que yo antes mis reglas eran muy fuertes, mucho flujo y mucho olor. No eran tan largas, siempre me duraban, no sé, 4 días máximo, pero mucho flujo y muy dolorosa. Y cuando empecé a cambiar la alimentación, me cambió también considerablemente el flujo y ya eran sin dolor. Entonces, un poco yo decía, debe ser de las hormonas, no sé, como que, y también en algún minuto dije, no, esta cuestión claramente es la alimentación, el cambio a la alimentación. Notando un poco también esto que te mencionaba del acné, de la zona que yo tenía, esta tez siempre grasosa al costado de la nariz y todo. Entonces eso fue otro cambio significativo. Bueno, llega septiembre, pido hora al doctor y cómicamente mi ginecólogo me dice, bueno, la secretaria me dice, Caro, pero el doctor está atendiendo solo vía online, porque estábamos en plena pandemia. Y yo, plop,
¿cómo me va a ver si estoy embarazada o no? Online. Claro. Era netamente para sacar un bono más de consulta, no sé, cosas. Y el día que me hacen la telemedicina, en el fondo mi doctor de siempre, el solo hecho de verme por cámara, encontró que estaba súper delgada, porque era evidente la baja de peso que había tenido. Entonces me dice, Caro, me dice, probablemente si estés embarazada y esto haya sido por la baja de peso que estás teniendo, que eso haya favorecido y todo. Yo le comento de la alimentación en la que estaba. Ya, ¿y qué te dijo? De hecho, esa vez creo que te lo comenté también. ¿Sí? Y él me dijo así como, sí, he escuchado, parece que tiene hartos beneficios, pero sería su aporte por el comentario, digamos. Uh-huh. Entonces, él sí me dice, esto fue un día viernes, y él me dice, ya, el martes sí o sí te veo en la consulta para ya ir a hacerme una eco y todo. Y me menciona así como una serie de medicamentos que tenía que empezar a tomar, que el típico, el ácido fólico, progendo, que era una hormona en el fondo que es progesterona para retener el huevito, para no botarlo debido a todo mi historial médico y tantas pérdidas que había tenido. Claro. Entonces me dijo, Caro, comienza al tiro a tomar estos medicamentos porque independiente si estás embarazada o no, si no estás embarazada no va a afectar en nada, y si estás embarazada va a ser beneficioso para el huevito. Así que ya pues, partí el día martes y ya tenía 11 semanas de embarazo. Wow. Entonces ahí fue así como wow, así como ¿qué onda? Porque no había por dónde, yo tampoco lo esperaba, obviamente súper emocionada, con hartos miedos también por todas las pérdidas anteriores que había tenido. Entonces sí, me acuerdo de ese proceso, que me acuerdo mucho que me ibas contando cada cierta semana, no sé, a la 10ª semana, algo así, y cada momento que se iba rompiendo era un nuevo récord anterior, porque claro, por todo el historial que llevaba. Claro, porque de hecho el doctor, o sea, en un embarazo normal te ven una vez al mes, a mí me veían cada 2 semanas. Y el mioma, en el fondo, cuando yo, antes de iniciar, siempre en mi historial me salían 3 miomas. Y producto de la alimentación me quedó solo uno, que estaba así, no estaba dentro de la cavidad uterina, pero el doctor mencionaba que igual era riesgoso y que a lo mejor mi embarazo iba a tener que ser de alto riesgo, en el fondo, como de permanente monitoreo, y este mioma se iba alimentando también con todos los nutrientes que en el fondo el cuerpo va produciendo para alimentar al feto. El mioma también se iba a ir alimentando y también iba a ir creciendo. De hecho, empezó o sea, yo lo tenía del tamaño de 3 centímetros y llegó a 6. Gracias a Dios se mantuvo en el tamaño, nunca creció, pero sí hasta el final fue un tema latente, porque el doctor me decía que esto es como un globo, que en el fondo va creciendo y puede que no reviente nunca, pero si revienta, en el fondo son flujos de sangre y de como coágulos en el fondo. Entonces que también era de riesgo. A este punto, tu marido nada de cambio alimenticio, nada. No, nada. Nada. No. Ya. O sea, que digamos, quiero apuntar a que si hubo un cambio alimenticio fue solamente en ti, por lo tanto, esta gestación fue producto de los nutrientes que entraron a tu cuerpo. A mi cuerpo, sí. Sí, no, Ya. porque mi esposo nada. Y bueno, siguió todo el monitoreo de seguir con el médico, y también uno, o yo en particular, con toda esta situación vivía, era como que sentía que mi ginecólogo tenía como ecógrafo y máquinas como muy antiguas. Onda me decía velo y yo veía una cuestión en blanco y negro y no veía nada, y sabía que habían otros médicos que tenían, no sé, pues casi pantalla en 3D y 4K y no sé qué. Con Entonces, joystick jugaban con... Claro, entonces la típica así como que quería las mejores máquinas y todo, y casi que me dijeran ya al tiro que estaba bien. Empecé a ir a otro ginecólogo, y cuando ya quise ir al tercero, me acuerdo que mi esposo me dijo, ya, córtala, o sea, ¿cómo voy a ir a otro ginecólogo más? No, si queréis vais sola. Y ahí fue así como, ya, sí, en verdad ya estoy rayando la papa,
me quedo con el que tenía las máquinas en el fondo más modernas y con el mío que era mi ginecólogo de toda la vida. Pero llegó un minuto en que ambos ginecólogos empezaron como a diferir en ciertas indicaciones. Entonces yo sentía así como, chuta, ¿a quién le hago caso? Entonces ahí al final decidí obviamente por el más joven, más actualizado podría decir en el fondo, porque con el tema de la alimentación, el doctor, el primer ginecólogo en el fondo, que a pesar sabía que por la baja de peso se había generado a lo mejor este tema del embarazo y todo, él me recomendaba como cortar la alimentación tipo que estaba teniendo. Cortarla. Cortarla. Entonces, ¿cuál sería el argumento si que esa... ¿Y cuál sería el argumento? Cortarla si gracias a la alimentación se había producido el magno evento. Claro. Bueno, y en relación a toda esta dinámica, bueno, seguí con el mismo ginecólogo, con el moderno, digamos, que me avalaba todo este tipo de alimentación y todo. Y de ahí así como que todo se fue dando de manera súper fluida. Lo que decían era, por ejemplo, no, van a ser a las 36 semanas y llegaba a la semana 36 y yo seguía bien, sin molestias, sin nada. Entonces seguíamos avanzando hasta que finalmente llegué a la semana 40, sin ningún tipo de complicación. Yo me acuerdo que la única complicación que había era que tú sufrías mucha acidez, ¿no? Eso sí, acidez me dio mucho y lo otro que me pasó también fue tema de, bueno, subí 20 kilos, hay que decirlo. Ah, ya. Importante. Sí, pero cuenta la verdad, Rosa. Sí, pues cuenta la verdad. Lo que pasa es que yo le contaba a Mañoso que yo soy, pero fanática de las legumbres, me gustan todas. Y fue mi pecado capital durante el embarazo, que en verdad nunca las dejé. Entonces, y me antojaba de pura, no sé, porotos con rienda, porotos granados, lentejas, mote, puras de cosas que no podía. Sí, bueno, se me generó también una diabetes gestacional en algún minuto, que ahí también hicimos todo un seguimiento, ¿te acuerdas? Que sí. con midiéndome la glicemia, con estas cintitas que miden el tema del estado de... Ayúdame. De las glucosa y cetonas. Claro, de la glucosa y las cetonas, sí. Así que ahí hacíamos un seguimiento de eso. Ahí se alcanza a escuchar el Keto Baby. Muéstralo, para que lo conozcan. Claro, aquí está. Borjita. Y hola. 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 Ahí está el Keto Baby. Oye, ¿y tu médico, el actual, no sé, el joven, como decías tú, qué mérito le daba a la alimentación? O sea, bueno, él desde un comienzo sí me dijo, Caro, me dijo, si tú encontrás que te ha hecho todos esos beneficios, dale y está bien. Como que nunca se opuso en realidad. No, perfecto. Sí. Perfecto. Y bueno, ya nació Borja. Tu marido hasta el día de hoy no hay cambio alimenticio. Hubo un tiempo en que estuvimos los dos porque él también, pero por el tema pandemia subió mucho de peso, como 10 kilos, y hubo un tiempo en que se motivó así como ya, Caro, comencemos y todo. Pero yo la verdad, tengo que decir la verdad, Rosa, en el embarazo como que me salí bastante. Lo otro que me dio mucho antojo era de manzana. Oye, nunca en la vida me habían gustado las manzanas y embarazada quería manzana, pura manzana. Así que... Bueno, para que tú sepas y para que sepan también todos los que nos están escuchando, nosotros siempre cachamos a cuando la gente se sale. Principalmente porque no se reportan. Ya hay uno cacha ya que se perdió en un mar de carbos.
Siempre, Sí. es un clásico. Y bueno, y la verdad es que nació Borja y tampoco retomé así como al tiro. Yo diría que como recién a los 5 meses empecé de nuevo ya con la alimentación y todavía cuando hay legumbres, como legumbre, de los 20 kilos ya me faltan 5, estoy en 63. Me faltan 5 como para llegar al peso en que el menos peso que tuve estando en la alimentación. Bueno, Así igual que, hay que pensar que tu proceso metabólico tiene que haberse visto alterado por el hecho de dar a luz y todo lo demás. también, Así sí, que no podemos esperar que en 2 meses quede como cabre 15, pues no, pues eso no va a pasar. por supuesto. Así que, pero no, bien, contenta y agradecida también. Yo de verdad que en algún momento me acuerdo que Josefina se llama La profe Keto. la profe Keto. También ella hizo en relación, hablaba en tema de las hormonas y cómo influían en el fondo en todo el sistema de las mujeres y todo, y yo me recuerdo también haberle escrito y haberle contado así como a grandes rasgos mi testimonio, porque de verdad siento que a lo mejor muchas personas o muchos matrimonios o mujeres sufren de este tipo de infertilidad y una serie de cosas y todo lo que conlleva y algo tan simple como la alimentación te puede ayudar. Exacto. Bueno, nosotros en la fundación tenemos hartos casos de, ¿cómo llamarlos? Bebés espontáneos por cambio de la alimentación. Y tu caso es un caso que a mí me gusta mucho porque tú hiciste casi de todo antes. Entonces, siendo que hiciste todo, ninguno de los médicos y todo, ninguno de los tratamientos donde fuiste y todo lo demás, nadie te habló de la alimentación. No, Tú te resignaste a no forzar más eso, hiciste un cambio alimenticio y ¡bah! Nace Borja. Entonces, a mí eso me impacta mucho. y de Y hecho ni siquiera lo hice como esperando quedar embarazada, fue no, como pues si eso es lo otro. fue en relación, o sea, porque ya había así como casi ya no voy a ser mamá, ya listo, pero algo tengo que hacer porque no quiero seguir con este sobrepeso. Entonces Claro. y en relación a eso como que partí con la alimentación, como por bajar de peso. Oye, y lo otro que cae de cajón, pues obviamente, no sé, a los 8 meses o 10 meses, no me acuerdo cuánto quedas embarazada, no tomabas ninguna precaución con tu marido, pues. Entonces la No, pregunta que yo hago ninguna, porque en el fondo ahora era para qué que, me voy a cuidar si no sí, quedo pues, embarazada, po? sí, pues, exacto. Claro. Pero ya que está Borja, y han pasado ya harto tiempo, ¿se cuidan? No, tampoco. Ah, ya. Tampoco pero sí todavía estoy con lactancia materna, pues entonces el doctor me decía que muchas veces cuando uno está dando de pecho, como que no queda embarazada tan rápido. Ujú. Ah, ya, yo desconocía eso. Ya. Sí. Y que venga otro Borja 2, ¿no? ¿Borja qué? Borja 2. Sí, po. La idea si ya salió uno, y si no, también ya me siento así, ya pagada con el que tengo. Oye, Ya y en como que este ir y no es ven, tema, uno ya lo vive diferente, pues, y, ¿cachai? tu familia, los más cercanos, ¿qué te dijeron? Esos que te decían que era estrés. Bueno, todo esto es como efecto así, como efecto mariposa, digo yo, porque bueno, partí yo por la Isa, mi mamá me empezó a ver los cambios en mí y partió ella, y Ujú, el cambio más significativo de mi mamá es que mi mamá era asmática ujú, y siempre andaba con inhalador para arriba y para abajo, así andaba, se ahogaba, se obstruía demasiado, tenía que por lo menos pichicatearse así mínimo unas 2 veces en el día. Y ya. también pues empezó con la alimentación y dejó de usar el inhalador. Ujú. Sí, sí, me Y acuerdo que me también mandaste pérdida la de foto. peso, empezó a Bajó sentirse con mucho. más ánimo. Ujú. Sí, me acuerdo que me mandaste una foto de ella, estaba estupendísima. Sí, sí, bajó harto de peso y, y más que la baja de peso, yo creo que es como te das cuenta de todos los beneficios que trae para tu vida el tipo de alimentación. O sea, Pero, imagínate, eh, no depender de un inhalador,
Mm. Tú que conoces, que es muy cercana a la Isa, es curioso lo que mencionas porque tu mamá no depender de un inhalador, tu rostro, tu energía y un montón de las cosas que has comentado ahora, el caso de la Isa es mucho más que eso, pero tú nunca se lo preguntaste, pero tú sabías que ella tenía todo eso, pero lo que te llamó la atención fue la baja peso. Claro. ¿Cachai, no? Y ahora que ya viviste todo el proceso, recién sopesas que es más importante lo otro que haber bajado de peso. Por supuesto, es que la bajada de peso yo creo que es como lo visual, pues como uno llega y dice, ¡oh! Bajó de peso y la cuestión, pero no veis Sí. las otras cosas, pues, y es lo que te O motiva. sea, Pero si yo te después, cuando pusiera, ya estás, si yo te pusiera cuando la ya estás balanza, inserta en este proceso, valoras ¿Mm? todos los otros cambios que se van generando en tu cuerpo. Y en tu caso, que es muy diferente a todos los otros casos, que esto que estamos hablando ahora es muy reiterativo, pero tu caso es diferente. Y yo siempre lo voy a decir parecido, pero en tu caso es un poquito, es demasiado extremada el ejemplo. Si yo te devolviera el acné, la falta de energía, la obesidad que tenías, pero te dejo el Borja y yo te digo, oye, ¿con keto nace el Borja? ¿La harías o no la harías? Si me dicen que con keto nace el Borja, sí, por supuesto. Y ya, Sí. ¿viste? Eso en las personas que nosotros Bueno, de hecho, ayudamos. yo me recuerdo la primera conversación que nosotros tuvimos, que tú me preguntaste qué enfermedades yo tenía. Y yo Sí, po. me recuerdo haberte dicho, bueno, la depresión, y de hecho, yo partí en enero y yo ya en marzo había dejado los antidepresivos. Uh-huh. No sé si te Sí, recuerdas de eso. sí, Que, sí, sí, que, sí. Que dejaste un de montón de hecho, medicamentos yo le poco dije a la rápido. doctora que eso fue así como automático y le comenté a la psiquiatra y la psiquiatra me dijo, sí, pero esto tenemos que irlos dejando de manera paulatina, no puede ser tan repentino porque genera efectos en el cuerpo y todo. Ya, y yo le Uh-huh. hice caso, fuimos bajando la dosis y ya en abril yo ya no estaba tomando nada. Uh-huh. Sí. Bueno, siempre repetimos esto, pero lamentablemente la persona que no lo ha vivido, lo único que espera y lo único que busca, lo único que quiere bajar de peso. Pero al final del camino tú sopesas y el peso no es lo importante. Y el caso tuyo es ejemplo de eso. Oye, Carolina, yo te quiero agradecer enormemente el tiempo, mandarle saludos al Borja que está ahí, que se cruza de lado a lado en la pantalla. Se está haciendo notar ya. Ay, claro. Y eso, pues, agradecerte. No, yo agradecer la invitación también y ojalá que este testimonio sirva de motivación a muchas mujeres, porque en realidad también a lo mejor están ahí, me es incrédula o todavía les falta así como la inyección para volverse low carb y hacerlo. Uh-huh. Esa es la invitación. Esa es la Y bueno, y invitación, después justamente. yo creo que uno pasa como por etapas, porque al principio como que te cuesta, ya después vais cachando los cambios y todo, ya, y te empezáis a motivar, después llega un minuto en que quería hacer, no sé, pues me acuerdo que hice hasta helado de palta, ya empezáis a inventar así un montón de cosas y ya después como que volví de nuevo a lo normal, en el fondo, a lo A lo normal en el simple. sentido, a lo simple, sí. Sí, sí. Porque uno también pasa así como, ya, y quiero hacer, hice la de vainilla, me daban ganas de postre o de cosas, entonces ahí inventaba. También incluso por la misma alimentación, como que, si bien es cierto, comía una vez en el día, pero estaba así como del día anterior, ya, y mañana, ¿qué me hago? Y ya después, ya ahora es como, no sé, hoy día en la mañana, por ejemplo, me comí 3 huevos revueltos con un tomate y una taza de té y quedáis bien, pues. Entonces Sí. como que ya no pensáis en relación a y qué voy a preparar o qué me voy a hacer, es como más simple, como dices tú. Sí, sí. En realidad la comida debiese ser eso, simple. Nosotros la volvemos compleja con temas gourmet y esas cosas. Sí. Ya, pues, despedirnos. Ojalá te alejes de las lentejas.
Y como siempre repetir que nosotros no somos médicos, nos podemos equivocar, cualquier duda, consulta nos los hagan llegar a través de nuestras redes sociales o nuestra página web lowcarbchile.com y será hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Carolina, nos vemos. Gracias, chao. Chao, chao.